lo pueden imaginar. No hablamos de emociones negativas y positivas, así como tal, ¿por qué? Porque las emociones negativas también tienen una finalidad. Lo importante es identificarlas y hacer algo con eso. Pero por eso el concepto de displacentero es el más adecuado. Y también piensen, que eso para que ustedes lo tengan en cuenta, que cuando hablamos de cambio de hábitos, no necesariamente es algo en acción. Podemos tener hábitos de pensamiento, que eso es para otro día y más largo, ¿no? Sobre el que también hay que trabajar. Entonces, emociones displacenteras, identificar cuáles le generan. El paso siguiente de esta curva es la negociación con uno mismo. Bueno, a ver, no me queda otra. Esta es la manera que hoy se instala para comunicarnos. ¿Por dónde empiezo? ¿Con qué me amigo? Uno ve listas y listas y listas de plataformas, y bueno, y también puede tener que ver con la edad o no, es una cuestión actitudinal, pero uno dice, ¿y ahora todo esto junto cómo hago? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Cuál voy a tomar? Negocio. Bueno, a ver, elijo determinadas cosas, o una acción diferente que me posicione en otro paso, que me saque de la emoción displacentera. Después es la aceptación. Bueno, ok, puedo estar así, ¿es algo que estábamos bajo mi control el modificar esto? Eh, Realmente no. Y en tal caso preguntarse qué está bajo el control de uno, ¿no? Y por último, es ese paso más, que la curva original no lo tenía, que la pregunta es como un poco así filosófica, ¿no? Pero ¿en qué me transformo? Acá sería, ¿cómo se transforman mis comunicaciones después de todo este proceso? No necesariamente todos tenemos que pasar por cada una de estas instancias, podemos saltearnos algunas, está todo bien. Lo que sí me parece interesante es que ustedes puedan ver por dónde andan hoy, ¿para qué? Para poder tomar y hacer algo en función a eso. Lo recomendable es que si ustedes se ubican en los dos primeros, en esto de la inmovilización o del shock de la situación, y en las emociones displacenteras, eso es como un llamado de atención, porque hay algo que hacer más urgente para poder salir de ahí. Si uno permanece, y es todo válido, ¿no? En esto de sentirse paralizado o en emociones displacenteras, que insisto, es válido, pero no es efectivo para ustedes. Entonces es como un llamado de atención para ver para dónde pueden moverse. Y estaría muy bueno que ustedes puedan compartir esto con, no sé, el resto de su equipo, si es que no están acá, con los líderes, si es que no están. Es como un termómetro. Me parece que es interesante. El siguiente cambio de expectativas. A ver, es difícil resumir todo esto, digamos, en poco tiempo. Estoy mirando el reloj ahí permanentemente para no pasarme. Cambio de expectativas en todo sentido. ¿Por qué? Porque las expectativas tienen que estar ajustadas al contexto, a lo que pasa. Y no nos vamos a frustrar. Si nosotros mantenemos las mismas expectativas en el trabajo que teníamos antes de que ocurra toda esta revolución, digamos así, todo este shock, este impacto que hemos tenido, hay algo que no va a funcionar. Entonces es charlar. Otro tema para comunicarnos y de conversación es expectativas con respecto a este contexto nuevo, diferente, ni mejor ni peor. Y también esto planteado para los líderes, no sé si hay alguno de ustedes en este rol de líder. Esto es un gran desafío para los líderes. Coloca a los líderes en un rol de protagonista, en un rol de más humano, diría yo, que es lo que va a hacer falta, en un rol más empático, ¿no? Porque los que vamos a volver en el momento que sea a esa nueva normalidad, como se llama, no vamos a ser los mismos seguramente. Por eso está bueno la identificación también, ¿no? Primero paro y pienso por dónde ando yo y después como líder pienso en los que trabajan conmigo. Es importante que la comunicación desde los líderes empiece por allí. Y el que no es líder y está en la charla puede contárselo al suyo, ¿no? Hay que charlar sobre esto. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo estamos?
no a manera de catarsis, sino a manera de entender, bueno, nos quedamos parados en otro lugar, ¿cómo seguimos? No es un tema que se pueda obviar del impacto emocional que generó toda esta situación. Entonces, como líderes, tener en cuenta el cambio de expectativas y también desde cualquier otro rol. Tercer punto. Y el cuarto punto, cambio en las conversaciones. Bueno, a ver, primero, yo lo que quiero remarcar acá, y como dije al principio, todos los postulados de la comunicación no variaron, y es importante considerarlos, ¿no? Y rápidamente, tres o cuatro puedo decirles que hay que reforzar hoy. Por un lado, cuando hablamos de hechos y cuando hablamos de opiniones en una charla, ¿no? Recuerden que los hechos es todo aquello que es concreto, que es visible, que es observable, que todos ven lo mismo. No da lugar a muchas dudas. Las opiniones son subjetivas, que no están mal, pero son subjetivas, que dependen de nuestros modelos mentales, de nuestra situación, de nuestra percepción, de nuestras experiencias, ponemos adjetivos en las opiniones, y ahí ya la conversación y la comunicación empieza a empastarse. Una habilidad fundamental y clave en la comunicación es la asertividad. Ustedes seguramente en otros cursos de comunicación lo han visto. La asertividad es decir lo que necesitamos sin quedarnos callados y sin ser agresivos, entre comillas, ¿no? Pero sin utilizar un modo que no corresponda. Y más que nunca hoy, en la virtualidad tenemos que ser asertivos por una cuestión del tiempo, que después lo vamos a mencionar. Entonces recuerden esto para los que saben que se van más por las ramas. Es una habilidad anotar ahí a un costadito para trabajar. Otra cosa es no descuidar esto de lo obvio, ¿no? Cuando uno a veces dice, bueno, pero es obvio que tengo que aclarar esto, y hay cosas que hay que decirlas explícitamente, porque lo que es obvio para mí no lo es para otro. Entonces hoy también más que nunca en esto de la virtualidad, decir lo que estamos pensando, no es como volcarlo, no imaginarlo o interpretar que el otro lo entendió, porque eso no va a ocurrir. Ese es el tercer punto que es importante. Entonces, es el ser concreto, el ser claro, el evitar las malas interpretaciones y el agudizar muchísimo la escucha. Esas son temas o puntos que ya existían, por supuesto, y hacían efectiva una comunicación hoy más. Ahora, si vamos a lo que ocurre hoy, algunas cosas más para tener en cuenta. Yo sigo mirando la hora por las dudas. Primero, la reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Y hago hincapié. Hay charlas y conversaciones que hay que mantener desde cero. Por ejemplo, ¿de qué? ¿De qué en esta nueva situación tenemos que hablar? Con mi colega, con mi jefe, como equipo, en mi casa, ¿no? Porque acá hay que hacer nuevos acuerdos, en realidad, desde lo doméstico, y lo digo porque todavía estamos en estos días de cuarentena, no sé cuántos más van a durar, y ya transcurrió un tiempo, habría que ver qué pasó, ¿no? Pero los acuerdos se consensúan entre todos los que están en casa, ¿no? No es que yo digo, trabajo en tal horario, no me molesten, porque el resto está en una situación similar, incluso los chicos en el colegio. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? ¿Qué conversación tenemos que tener para acordar? Y cuando, depende de la edad de los chicos, pero para los que no saben leer y escribir, por ejemplo, hay distintas maneras de consensuar esto a través de dibujos. Hoy en día hay muchos medios. Lo ponemos en la pared, en la heladera, lo dibujamos, si son chicos chicos, ¿no? Pero sí o sí tenemos que pensar en qué nuevas conversaciones y distintas tenemos que tener, con quién y de qué tema. Eso por un lado. El segundo punto es la fluidez. A ver, personalmente, en los que damos capacitación, es muy bueno el intercambio. No está bueno que alguien se pare y empiece un monólogo, por eso yo les decía, ponga las camaritas, así por lo menos veo algunas caras.
Pero esta fluidez hay que seguir sosteniéndola desde la virtualidad. ¿Y en qué, por ejemplo? Cuando antes teníamos una reunión o una charla con nuestro jefe o con un colega de trabajo o con un cliente, ¿qué pasaba? En el camino a la sala de reuniones y teníamos un intercambio. Sé qué tal ayer el partido, el asado, saliste, los chicos, algo. Hoy eso, esa posibilidad no está. Entonces, pensarlo, y después lo vamos a retomar más adelante, ¿cómo lo vamos a reemplazar esto? Porque, ¿qué pasa hoy? ¿No? Tenemos una conversación, una comunicación tras otra, tras otra, tras otra, no paramos. Hoy sabemos que necesitamos recreos cerebrales, 10 minutos, 15 por lo menos, entre comunicación y comunicación. Nuestro amigo, el cerebro, lo necesita. Yo lo que digo es, cuando venimos, para los que no han hecho cursos, ¿no? Por ahí escuchando en un montón de medios a los referentes de neurociencias y los que hicieron cursos más todavía, que el cerebro es el mismo de hace millones de años. ¿Cómo queremos hacer ahora de meternos 20 plataformas juntas en la cabeza para conversar con un montón de gente que por ahí antes ni charlábamos? No es, hay una parte que nos perdimos ahí. Entonces, esto de los recreos y cortes es importante, es casi obligatorio para que lo tengan en cuenta, sin perder la fluidez, que es necesaria. La interacción, el reforzar el vínculo, es parte de la efectividad de una comunicación. Después veremos cómo se puede hacer eso. Tercer punto, la visibilidad. Bueno, también por eso mismo les pedí verlos un ratito. Sabemos desde hace tiempo que el impacto del mensaje, y yo no me acostumbro todavía, miro la imagen, yo tengo que mirar la cámara, eso lo estoy reaprendiendo. Sabemos que el impacto de lo verbal es aproximadamente un 7% en una comunicación. El resto tiene que ver con lo gestual y con el tono de voz, con la entonación, con el ritmo, con las pausas. Muy bien. Lo verbal es un 7%. ¿Cómo vamos a hacer ahora que tenemos que gestionar todo a través de la virtualidad? Idealmente, en las reuniones, y no son de muchas personas, tenemos que vernos. Allí alguien preguntaba al principio qué hacer en WhatsApp sin imagen. La verdad que no es lo más recomendado, depende para hablar de qué, ¿no? Por supuesto. Pero desde lo que se sugiere es poder ver al otro para hacer un intercambio, para captar parte de esos gestos. El otro día, por ejemplo, cosas que van ocurriendo y a ustedes les habrá pasado, me imagino, ¿no? Es dejar la cámara prendida, por más que hable con 2 o 3 colegas de trabajo que los conozco de memoria, ¿no? Entonces, mientras voy a la heladera, busco algo, no sé, barro un poquito, lo que sea, sigo hablando con ellos. Eso no está bueno. Tenemos que ver al otro, cómo se expresa, qué le pasa, los gestos, es muy importante. ¿Qué hace cuando otro está hablando y esa persona no? Eso se sugiere. La actitud, bueno, también tenemos para un rato largo, ¿no? Lo actitudinal, ¿cómo llego yo a las charlas? Si tengo 5 charlas por día, 6, de 2 horas cada una, yo no quiero pensar a las 6 de la tarde uno está descerebrado. Y no suma eso, no ayuda a la efectividad, menos a la calidad de la conversación. Terminamos malinterpretando porque le vemos la cara al otro, está como oído, y es natural que eso ocurra. Bueno, algo hay que hacer con respecto a esto. Y si es una comunicación que no es importante y no es el día para tenerla, no importa que ya nos mandamos una invitación, será otro. No forzar cuando la actitud no es la mejor. ¿Qué más? Que no me quiero olvidar. Bueno, el tiempo. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien. ¿Qué es lo que escucho? Y qué es lo que me pasa a mí, ¿no? En este último tiempo. Antes veníamos con esta frase de estamos amigos. Lo que escucho ahora en varias empresas es trabajamos 24/7. Bueno, y de vuelta. Hay una parte que no terminamos de entender. Si estamos trabajando 24/7, la primera conversación a tener es ¿qué tenemos que modificar para bajar este nivel
de tiempo. ¿En qué momento vamos a charlar? ¿Cuánto tiempo va a durar la conversación? ¿Para qué nos vamos a reunir? ¿Todo va a ser virtual o tenemos que buscar otra forma? Todo esto que digo parece muy simple, una pavada, pero hay que sentarse a pensarlo, porque si no, nos terminamos agotando, sube la ansiedad y ahí nos vamos al otro tema de la